Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. La noche de hoy vamos a seguir hablando de economía, presupuesto, déficit fiscal, balanza de pago, balanza comercial, y vamos a hablar con una persona con una vasta experiencia, un economista, para mí, de los más destacados que tiene la República Dominicana, aunque sale a flote a partir de los últimos años. Parece que estaba un poco guardado ahí, conservando, madurándose, y vamos a conversar con Juan Ramón Mejía, quien es economista y un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Juan Ramón, bienvenido, Cerrando la Noche, nueva vez. Muchísimas gracias, encantadísimo, agradeciendo el honor de cómo te refieres a mí, pero realmente lo que pasa es que estábamos en el sector privado, tranquilo. Ahora decidimos poner manos a la obra y dejar de criticar a los políticos y pasar a ser parte de ellos, para desde el Estado tratar de hacer las cosas diferentes. Porque no ganamos nada los buenos ciudadanos de la República Dominicana quedándonos sentados criticando, acabando con los gobiernos, con uno y con otro, si nosotros seguimos cediéndole el espacio a esos malos ciudadanos que han gobernado el país en algunos momentos. Tenemos que nosotros, los buenos ciudadanos, tratar de desplazar a esa gente que no va a hacer lo que tiene que hacer al Estado. Juan, ya el gobierno está preparando el presupuesto para el año que viene, pero el presidente de la República habló precisamente en esta semana, donde pasó un balance a los daños del huracán Fiona por varias provincias del este de la República Dominicana, y que yo no logro entender por qué declarar en estado de emergencia 12 provincias cuando en realidad el huracán afectó 5 o 6 provincias. Pero vaya, eso es parte de la política criolla de la República Dominicana. 20.000 millones de pesos en daño. Tenemos un déficit presupuestario, el Estado dominicano ha estado gastando mucho más porque viene con un problema de una pandemia, las alzas de los precios internacionales, los commodities, fruto del conflicto bélico Rusia-Ucrania, donde ha involucrado varios países y donde está afectando el continente europeo y continente norteamericano. ¿Cómo manejar la República Dominicana esos 20.000 millones de pesos adicionales que tendrá que buscar? ¿Hará recorte de presupuesto, buscará de otras instituciones o se pudiera hablar de alguna reforma fiscal? Yo no creo que en este momento en el que la situación es tan débil para la población, los ciudadanos, la familia, es un momento de hablar de una reforma fiscal. Es necesaria, en el tiempo habrá que hacer una reforma fiscal, pero obviamente necesitamos encontrar el nivel de equilibrio. Hoy en día la mayoría de los dominicanos han pasado, si estaban en clase media alta, clase media baja, y los que estaban en clase media baja, clase pobre, pobreza extrema. La inflación ha sido un elemento, si se quiere, muy internacional, porque es provocada por lo mismo que tú explicabas de la pandemia. Posteriormente a la pandemia viene la guerra entre Ucrania y Rusia, que hay que decir que Ucrania y Rusia son los proveedores del 30% de los granos del mundo. Y eso ha provocado, de los commodities en sentido general, porque Rusia es el mayor proveedor de petróleo y de gas natural de Europa. Entonces Europa hoy está dejando de importar de Rusia y comenzando a importar en otros mercados, y eso presiona los precios. Los bancos centrales del mundo, incluyendo Europa, Estados Unidos y nuestro país y muchos latinoamericanos también, han comenzado a subir la tasa de interés para quitarle presión a la demanda. Lo que es importante es que el gobierno dominicano entienda que los precios se bajan de dos formas. Los precios se bajan quitándole presión a la demanda, aumentos de tasa de interés, se recoge dinero y la economía queda sin dinero y va a bajar la demanda, pero las precariedades de los ciudadanos no van a bajar. Y la otra forma que se suele utilizar, que lo están utilizando los gobiernos de Estados Unidos, por ejemplo, es el fomento a la producción local. En la medida que aumenta la producción, también se logra bajar los precios, porque la ley de oferta y de demanda, si tú bajas las demandas, bajan los precios, pero si tú subes la oferta, también bajan los precios. El gobierno ha cometido el error de pasar una ley de arancel cero
que lo que ha incentivado es la importación. Y si la inflación es importada, pues lo que vamos a seguir lo único que vamos a lograr es destruir la producción local. Ahora, de cara a este fenómeno natural que nos afectó, sin duda nosotros tenemos que darle todo el apoyo al gobierno, porque el gobierno lo que está es volcándose a apoyar a los ciudadanos y obviamente nosotros como ciudadanos, como dominicanos y como políticos, pues apoyamos y aplaudimos que se vayan auxilios de esas provincias. Ahora, lo que nos llama suspicacia es lo que tú dices, que se hayan incluido tantas provincias que no fueron afectadas con el huracán. A mí me pareciera que ellos no han sabido manejar la cosa pública adecuadamente, no han podido hacer ciertas compras y van a aprovechar este momento para hacer las compras que querían hacer fuera del mecanismo y de la ley de compra y contrataciones del Estado, aprovechándose de una declaratoria de emergencia, que la oposición ha venido a hacer el señalamiento, pero obviamente nosotros no hemos querido oponernos porque es urgente. O sea, nosotros no podemos parar eso en la Cámara Legislativa para pasar un mes, 2 meses discutiéndolo, cuando esos ciudadanos dominicanos necesitan la ayuda hoy. Entonces nosotros tenemos que ser solidarios, no con el gobierno, pero sí con esos ciudadanos. Y por eso te veo que los diputados y los senadores, a pesar de que Bautista Gómez Rojas, por ejemplo, hizo el señalamiento muy adecuadamente, de que, bueno, me están entrando Hermana Mirabal en eso. Qué bueno, en el sentido de que yo espero que aprovechen y arreglen los puentes tales y tales y tales, o sea, que se hagan algunas reparaciones que no la han podido hacer o que no la han querido hacer, que él espera que se hagan, ya que la han incluido en ese llamado de emergencia, en ese estado de emergencia a esa provincia. No es lo correcto, no debió ser así, pero la fuerza del pueblo y los legisladores de la fuerza del pueblo, por lo menos, no nos íbamos a oponer a algo que va en ayuda de los ciudadanos de esas provincias del este. Yo soy vicesecretario electoral encargado de la región este y diario hablo con toda la gente del este y realmente impactó fuerte. Nosotros aquí en Santo Domingo queremos pensar como que no fue, eso fue un ciclón que nos dio en la madre a todas esas provincias y destruyó cultivos, mató ganado, mató cerdos, granjas de pollo, y ciudadanos perdieron todos sus aguares por inundaciones, por vientos, etcétera. O sea que sin duda hay que apoyar estas acciones del gobierno. Esperemos que la haga adecuadamente y que la concentre en las provincias que lo necesitan y con los ciudadanos que lo necesitan, que no politicemos las ayudas. Si es así, pues de nosotros va a recibir un espaldarazo el gobierno, porque definitivamente el que le demos el espaldarazo es apoyar al pueblo dominicano. Yo he observado que desde Fuerza del Pueblo, quizás con razón, se ha criticado ciertamente las disposiciones del presidente para enfrentar alegadamente la inflación, incluyendo la tasa cero de un sinnúmero de materias primas y de productos. Pero resulta que, según también dijo la oposición, más del 80% de esos rubros que se incluyeron en esa ley ya preexistían con tasa cero. ¿Cómo explicar eso? Mira, hay muchas de las cosas que estaban en esa ley que tenían tasa cero, pero por ejemplo, hablar de un pan de agua. Cuando aquí sabemos que la industria del pan está diseminada en todo el territorio nacional en pequeñas empresas, que si tú le abres la importación a una panadería gigante de Brasil que tiene consumo primario, o sea, ellos producen el trigo y lo consumen ellos mismos para hacer el pan. O sea, tienen una ventaja competitiva con las panaderías de la República Dominicana. Pero además el gobierno subsidia el cultivo del trigo y ese subsidio le llega a esa panadería. Entonces, estaríamos destruyendo cantidad de empleos en la República Dominicana si eso pasa. Realmente yo creo que fue muy desatinada, no la medida de arancel cero. Lo que es desatinado es la lista de productos que se utilizó para arancel cero. Porque si estuviéramos hablando
de subsidiar la materia prima con la que nosotros producimos el maíz, con la materia prima con que producimos la harina, la materia prima con que alimentamos nuestros pollos, nuestros cerdos, el sorgo, el maíz, los fertilizantes, los elementos de fumigación, ese tipo de cosas, nosotros entendemos que sí. Y cualquier otro subsidio, el gobierno dice, bueno, yo estoy recibiendo estos ingresos por aduana, yo lo voy a aplicar en un subsidio. Mira, por ejemplo, la gasolina. La gasolina, el gobierno ha estado diciendo que subsidió la gasolina. Ahora, en este momento, pareciera que no la subsidió, que le hizo un préstamo al pueblo. Porque ahora que bajó el precio del barril de petróleo, no los están cobrando porque no nos bajan el combustible. O sea, ellos están recuperando lo que invirtieron. Entonces fue un préstamo. Eso se veía venir, Juan, eso se veía venir. Eso creo que cualquier ciudadano con un poquito de inteligencia sabía que cuando los precios iban a ser inversos, el Estado iba como a aguantar para recuperarse y tomar fuerza, un fin de respiro. Eso se veía venir. Pero si tú quieres reducir la inflación, hay dos elementos que son altamente inflacionarios. Son los combustibles, todo tiene que ver con energía, y la energía eléctrica. Esa es otra medida que fue totalmente absurda, que el gobierno en medio de un proceso inflacionario suba la energía. Entendamos qué significa subir la energía. Significa subir el costo de producción de todo lo que se produce en la República Dominicana, porque todo tiene un componente de energía. Después que se produce, llegar a los supermercados, a los medios de distribución, a los sitios de almacenamiento, donde hay refrigeración de aire, donde hay gastos de luz, también le sube. Pero adicionalmente, el ciudadano en su casa también le sube. O sea, eso fue un desatino total que hizo el gobierno con subir la energía eléctrica. Y hoy, si está peleando contra la inflación y quiere ayudar al país a que baje la inflación, uno de los elementos que genera más inflación es el costo de los combustibles, porque todo lo que se produce hay que transportarlo. Y tienen elementos de producción de energía privada, porque nosotros somos muy ineficientes y cada vez más somos más ineficientes, porque este gobierno ha manejado el sector energético muy mal. Mira, en Boca Chica tenían 24 horas sin luz en estos días, en estos días no, en el día de ayer, y no fruto del huracán, sino fruto de un apagón por una avería técnica, pero no se están dando los mantenimientos, no hay un adecuado control. Seguimos con los apagones, hablábamos de que Punta Catalina cuando entrara iba a ser, no iba a ser prácticamente suficiente. El gobierno fue capaz de decir que en China había apagones y aquí no. Y fíjate cómo hoy todos tenemos cada vez más apagones. No hablo del este, porque sin duda todo el alambrado, el tendido eléctrico se cayó en el este, y es justificable que en este momento hayan apagones hasta que se restablezca todo eso. Y el gobierno está trabajando con una premura importante en ese sentido.